Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El registro de casos de COVID-19 en nuestro país tuvo un cambio importante esta semana. Desde este lunes dejó de ser obligatorio tener un dictamen clínico epidemiológico para ser registrado. Ahora, una persona que haya tenido síntomas de COVID-19 o bien que haya tenido contacto con un caso clínicamente comprobado 2 semanas antes de presentar los primeros síntomas, se considera contagio. Veamos en contexto. Desde esta semana, el gobierno federal hizo un cambio en el registro de casos de COVID-19 en México. A los casos confirmados por un laboratorio y una dictaminación clínico epidemiológica, se sumaron los casos por asociación epidemiológica. Estos son los que no necesariamente se realizaron una prueba de laboratorio, pero mostraron síntomas o estuvieron en contacto con un caso confirmado o una defunción confirmada por COVID-19 14 días previos al inicio de síntomas. Este lunes se añadieron los primeros datos de muertes por asociación epidemiológica, lo que significó un aumento de 2.789 en la cifra registrada un día antes. Este aumento no corresponde a un solo día, sino a la incorporación de los datos de la nueva clasificación. Las autoridades de salud precisaron que del total de casos acumulados, el 3% corresponde a casos por asociación o dictaminación. 82.500 personas han muerto por COVID-19 desde que se dio a conocer el primer caso positivo el pasado 27 de febrero. 769.000 son casos confirmados por laboratorio y 25.000 por asociación o dictaminación clínico-epidemiológica. En México, casi 800.000 personas se han enfermado de COVID-19, aunque se estima que 921.000 han contraído el virus. A la fecha, 15 entidades permanecen en semáforo naranja, 16 en amarillo y una en verde. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Alfredo, si quieres, termina la idea del bloque pasado y de una vez preguntarte cuál es tu opinión sobre esta nueva forma de medir los casos de COVID y si te parece que es una buena estrategia para minimizar el subregistro o te parece que es más realista contar así los casos. Sí, lo voy a ligar con lo de los fideicomisos y creo que sí queda muy bien porque ayer Lorena Ruano, sí, hubo un video muy viral de Lorena Ruano justo en esta comparecencia, en este encuentro que hubo con Mario Delgado. Ella es la líder del sindicato del CIDE y ella lo que explicaba era, a ver, en el CIDE tenemos proyectos en este momento en desarrollo sobre la pandemia, ¿no? De efectos económicos, de las cifras. ¿Cómo en este momento, o sea, sin mayor incertidumbre, se atreven a meterse con la ciencia? Y lo que ella explicaba, y que Frida, no sé si tenga la respuesta, que es la pregunta que yo quería hacer, es, desaparece la figura del fideicomiso bajo el argumento que es dinero público. Y el dinero que no es público y que entra al fideicomiso, y lo que han trabajado los científicos, las comunidades académicas, para conseguir recursos del PNUD, de la ONU, para poder llevar a cabo estos que entran en ese fideicomiso, nadie te sabe responder eso y no lo van a hacer, porque la manipulación está de ese lado, de decir, de tomar estudios de la sociedad civil para nada más coincidir con el diagnóstico y como si el diagnóstico nos llevara necesariamente a tener que desaparecer todos. Y bueno, odia la ciencia este gobierno y odia la crítica, y por eso es la razón, insisto, que está detrás de todo esto, pues justo por este político disfrazado de científico que se ha convertido López-Gatell. Antier ya nos habían dado una nueva metodología donde estaban incorporando a los pacientes que murieron, bueno, no pacientes, a las personas que murieron, pero que tuvieron síntomas o contactos. O sea, 2.000 muertos fue la variación nada más de ese ejercicio. Ayer se echaron para atrás. Pues, ¿de qué se trata esto? Justo el periodismo y justo quienes analizan los datos y quienes se fueron a ver cómo estaba el exceso de muertes en este año en comparación del otro, ya habían advertido esto. Esas 82.000 muertes que reconoce oficialmente el gobierno, hay que multiplicarlas por 3. Ese es el tamaño de la crisis. Y echarle la culpa a los medios de comunicación, como ha dicho López-Gatell, casi que fue por una cuestión para vender más, pues ya, o sea, esto es un debate otra vez, sin razones. Cada vez hay menos razones para debatir. Ya no es un debate de argumentos, lamentablemente. Bien. Frida, no sé si quieras responder a Lecona y también qué implicaciones encuentras tú en esta nueva forma de contabilizar los casos de COVID. Pues justamente algo que desde el inicio de mi participación anterior decía es que no necesariamente
es obligatorio eliminar de tajo todos los fideicomisos cuando hay muchos que se pueden reestructurar, y justamente ponía el del CONACYT como uno de los ejemplos, porque además ellos sí tienen un órgano de vigilancia y ellos sí tienen un manejo bastante transparente de sus recursos. Yo no creo que vaya propiamente a eliminarse o a dejarse de utilizar la figura de los fideicomisos, simplemente creo que eliminar la corrupción de tajo implica reestructurarlos, aunque eso implique extinguir los existentes para crear unos nuevos, que es una opción que también puede ser una alternativa. Y ya ligándolo con el tema del doctor Hugo López-Gatell, me parece que justamente este gran ejercicio, todo el ejercicio que ellos han realizado con esta pandemia en cuanto a transparentar y generar este espacio de interlocución, es lo que muestra cómo hoy tenemos no solamente una forma de darle seguimiento día con día con la conferencia vespertina a la forma en la que van mutando los casos. Yo recuerdo en la última pandemia que vivimos, la de la influenza, jamás tuvimos una forma de saber qué era lo que estaban haciendo día con día los funcionarios encargados de la salud. Entonces entiendo también que sea sintomático que en plena crisis lo que queramos o lo que quiera cualquier persona con la plena desesperación de que tengamos un virus que no tiene cura, cuyos contagios y cuyas muertes se multiplican no solo en el país, en el mundo, pues claro que lo que se está buscando es cortar una cabeza. Después de todo, yo creo que fue prudente que esta metodología nueva se incorporara, porque es una metodología que está mucho más cercana a la realidad, mucho más cercana a los modelos matemáticos, pero de igual forma tengo que condenar el comportamiento que ha tenido el doctor Hugo López-Gatell al momento de exhibir a periódicos y colocarlos en la palestra como si fuesen los criminales al momento de cubrir la nota, cuando la nota en sí misma tiene que ser cubierta y cuando la forma en la que va creciendo la pandemia tiene que ser cubierta. Entonces me parece muy prudente que esta nueva metodología ya esté incorporada en todas las plataformas de internet para que podamos conocerla, y me parece bastante pues condenable que el propio doctor, sometido a las presiones mediáticas y a este clima hostil que día con día le critican y lo apedrean, pues él haya tenido que recurrir a hacer esta evidencia de medios en la conferencia vespertina. Pero que me parece importante decir, ya solo para cerrar, el doctor Hugo López-Gatell evidentemente no es el único que maneja la pandemia, él únicamente es el que tiene que hacer público lo que pasa con el manejo de la pandemia. Hay todo un equipo que está atrás de eso. Su comportamiento puede cuestionarse, pero la metodología en sí misma yo creo que no. Bien. Eder, ¿tú cómo ves esta nueva metodología y si consideras que deba de ir acompañada esta nueva estrategia de nuevas medidas precisamente para darle seguimiento y rastrear a los nuevos casos que van a ser contabilizados? Mira, no sé si se tenga que acompañar o reforzar las medidas. Lo que sí creo y veo es que todo el mundo literalmente está colapsado en este momento por la crisis pandémica y económica, y todos los países del mundo están tratando de entender mejor el fenómeno en sus localidades, en sus naciones, y creo que a esa necesidad obedece esta reestructuración en la metodología del gobierno de México. Solo rápido para responder, no me la hizo a mí la pregunta, pero la pregunta que hace Alfredo Lecona, la UNAM o el Colegio de México no reciben presupuestos vía fideicomiso y sí hacen gestión internacional y privada de recursos. No es el único mecanismo el fideicomiso para tener presupuestos que no sean del gobierno federal. Por otro lado, les decía hace ratito, todos los países están tratando de comprender con más precisión el fenómeno pandémico, y aquí creo que es muy importante señalar que ante la incertidumbre global, ha habido crisis muy lamentables y muy dolorosas, como la que están sufriendo por los rebrotes en Cuba o en Nueva Zelanda, que en varios momentos se pusieron de ejemplo de control de la pandemia y han tenido que volver a cerrar sus fronteras y que volver a establecer mecanismos de contención pandémica, cuarentenas, incluso toques de queda. En Nueva Zelanda incluso se cancelaron las elecciones por el rebrote, porque todos los países del mundo estamos en una situación muy complicada. En España ahorita hay un debate muy fuerte porque no se corresponden las medidas de contención pandémica del gobierno del
país, de España, con lo que sucede en Madrid, que además están intentando otra vez meter un ejercicio autoritario las autoridades del Partido Popular, ¿no? Entonces, hay una situación muy compleja. ¿Yo con qué me quedo en este momento frente a la incertidumbre tan grande que hay? Pues hay tres certezas. Una, personalmente creo que el equilibrio entre la crisis pandémica y la crisis económica que ha tenido el gobierno mexicano ha sido muy adecuada. Ahí están los números, ahí están las predicciones del Fondo Monetario Internacional como muestra. También creo que la estrategia de contención para evitar saturación hospitalaria ha sido adecuada en el contexto del COVID. Y la otra, por último, es que es urgente implementar estrategias económicas que fortalezcan al sistema de salud y un proceso de reeducación nutricional y preventivo. Entonces, esas son las certidumbres que yo tengo ahorita. Creo que es bienvenido todo lo que abone a comprender mejor esta crisis pandémica. Bien, finalmente, Lisa, ¿tú cómo lo ves? Y si consideras que el que se contabilicen más casos podría tener algún impacto en el semáforo epidemiológico. Bueno, debería, ¿no? O sea, debería, si tenemos conocimiento de que hay una posibilidad de que el número total de personas expuestas y contagiadas sea mayor, debería tener un impacto en el control de los semáforos y sobre todo en cómo vamos gestionando hacia adelante la potencial reapertura o incluso el nuevo cierre de espacios. Como bien decía Eder, en muchísimos países del mundo estamos viendo una segunda ola de cierres de actividades que ya se estaban permitiendo, como los restaurantes, los bares, los gimnasios, los centros deportivos, los parques, los estadios, etcétera, etcétera, que en la Ciudad de México, por ejemplo, pues los niños siguen sin regresar a la escuela, pero ya se está planteando la apertura de algunos de estos espacios al 30% de su capacidad, algunas cuestiones como ferias, espectáculos deportivos y demás, y creo que sería prudente reevaluar esas reaperturas con todo y los riesgos económicos, pues si el número de contagios es particularmente elevado. A mí hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención de esto, y uno es que uno, justo ligado con el tema de fideicomisos, uno de los equipos que estuvo muchísimo más cerca de las predicciones y que de hecho sí usó sus cálculos el gobierno de la ciudad, no así el gobierno federal, fue justamente el CIDE Región Centro en Aguascalientes, ¿no? Que forma parte justo de estos grupos que dicen necesitamos cada vez más recursos para hacer el trabajo que hacemos, muchas veces los producimos nosotros, los vamos a buscar nosotros, no impidan que hagamos este tipo de investigación, que estaba ese modelo matemático muchísimo más cercano a la realidad. El equipo de Claudia Sheinbaum lo conoció y decidió hacerle más caso a ese que al mismo cálculo del doctor Hugo López-Gatell, y que es particularmente, bueno, pues paradójico, ¿no? Que al mismo tiempo que se les afecta haya sido su propuesta o su modelo el que haya servido para una toma de decisión, pues que quizás pudo evitar un desastre mayor en la mayor aglomeración urbana del país. Y la segunda cosa tiene que ver con, era evidente que iban a tener que corregir los subregistros en algún momento porque ya estaban saliendo los cálculos de la sobremortalidad comparada con años anteriores, de las mismas fuentes oficiales, en donde lo que se estaba reportando es que había un exceso de muerte no documentada como COVID, pero que no había ninguna otra variable que pudiera influenciarla tan fuerte como lo influenciaba COVID, y bien, que el indicador de disponibilidad de camas también se había quedado chico para poder explicar el manejo de la pandemia y que la autoridad tenía que corregir. Yo veo este cambio de metodología justamente como una medida gradual de corrección del subregistro para ir dosificando precisamente pues el tamaño del error original y las proyecciones originales que sobrepasamos hace muchísimo tiempo. Se acordarán, el escenario catastrófico más grande para López-Gatell eran 60,000 muertes, vamos en 82,000, más las que se vayan juntando con ajustes que vamos a seguir viendo en el futuro, como lo vimos en los días anteriores, ¿no? Finalmente, Alfredo, ¿querías responder algo a Eder? No, pues realmente ahorita Lisa daba un poquito de pista justo sobre estos esfuerzos. Son esfuerzos interrumpidos. La extinción de los fideicomisos, al día de hoy, si Eder dice que hay otros mecanismos para recibir el dinero y todo eso, ¿qué va a pasar con los proyectos y con las cosas que ya estaban corriendo? Ese es uno de los argumentos que estaban dando ahí. Como también nos vamos a saber qué va a pasar. Ayer Omar Bello, a quien entrevisté, con quien platiqué, pues precisamente me decía eso. Yo un día
sin la protección del mecanismo. O sea, no es como que el presidente me dice, dame 30 días. Yo no llego a Navidad. Bien, tengo 30 segundos brevemente, Eder y Frida. Sí, rápido. Les decía que en Nueva Zelanda se pospusieron elecciones por el rebrote, que además es bien pequeño allá, por suerte. ¿Por qué aquí el INE no canceló o pospuso más bien las elecciones en Hidalgo y Coahuila, si estamos en una crisis pandémica tan fuerte? Esa duda me surge. Y por último, algo que olvidaba comentar, hoy en la mañanera se anunció la construcción de 2 centros de investigación forense con investigación de antropología física para encontrar y examinar restos de cuerpos. Es falso que la cuarta transformación esté peleada con la ciencia. Bien. Es falso que no se esté haciendo nada por las víctimas. Frida, finalmente. Muy breve, que justo eso está muy vinculado con el primer bloque en el que desafortunadamente ya no pude estar. Sí me parece que es importantísimo que se recule sobre el destino al que se le da a los presupuestos públicos, pero algo bien importante que no debemos de perder de vista es que el Fondo Monetario Internacional en este momento ha abierto una convocatoria multimillonaria para financiar a países en vías de desarrollo con el pretexto de la crisis y para crear con ello toda una serie de deudas de por vida a pagar a más de 30 años, que es justo lo que se ha estado buscando evitar, aunque definitivamente no creo que Dos Bocas deba de ser una prioridad. Tenemos que entender que hay organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que aprovechan esta crisis humanitaria para buscar generar deudas pues eternas para los países. Bien, pues se acabó el tiempo de este bloque. Vamos a hacer un corte para regresar y despedirnos con la paparrucha de la noche.